8 de la mañana con 12 minutos, las 8 con 12 minutos. Seguimos en Ahora es Cuando en Infinita. Conversamos esta mañana con el ex ministro de Hacienda, Mario Marcel. ¿Cómo le va, Mario? Tanto tiempo, bienvenido, buenos días. Así es, Juan Manuel. Mucho gusto de hablar con usted y con los auditores de Radio Infinita. Sí, pues lo mismo digo. Mario, ayer tuvimos los detalles del IPOM, el Informe de Política Monetaria del Banco Central, correspondiente al mes de diciembre, donde le abre la puerta a crecer al 3% el próximo año, una inflación que está ya prácticamente, digamos, convergiendo hacia el rango meta, está mostrando señales de estabilización en nuestra economía. ¿Usted cómo evalúa la situación macroeconómica, que además es la que va a heredar el próximo gobierno? Bueno, yo diría que el IPOM en buena medida confirma algo que se había estado discutiendo, ¿cierto?, en los últimos meses, que es que la economía chilena superó y resolvió sus desequilibrios y está creciendo con un dinamismo mayor al esperado y al mismo tiempo está reduciendo la inflación, o sea, una combinación bastante positiva, ¿eh? De hecho, esto de abrir la puerta al 3%, que me imagino que se refiere a que el rango de crecimiento del próximo año, ¿cierto?, pasó a 2 a 3%, o sea, con un punto y medio en 2,5. Ese 3% es algo que ya estamos viendo. Uh-huh. ¿Dónde lo estamos viendo? Lo estamos viendo en el PIB no minero, porque hemos tenido durante este año cifras más bien negativas del lado de la minería, hubo un impacto importante por el accidente del Teniente en Codelco, Escondida ha estado algo más bajo que sus planes de producción, pero si le quitamos eso y miramos el PIB no minero, que siempre el Banco Central lo publica para entender el comportamiento como más subyacente de la economía, vamos a ver que en los 12 meses terminados desde junio en adelante está dando sistemáticamente 3%. Y de hecho para el año en su conjunto, ¿cierto? Si tomamos el 2,4 que da el Banco Central en el IPOM de ayer y le quitamos y le restamos el efecto negativo de la minería, también vamos a estar bastante cerca de esa cifra. Entonces, yo hace algunas semanas atrás dije que veía el 2026 en un triple 3, o sea, 3% de crecimiento, 3% de inflación, 3% del PIB de déficit de cuenta corriente de balanza de pago, y creo que vamos en esa dirección, y eso por supuesto que es algo positivo, no es cierto para darse plenamente por satisfecho, porque todos queremos crecer más, pero por supuesto muy distinto empezar de ahí que empezar de más abajo. Ya, ahora esto por supuesto que hace una proyección que es bien interesante si uno la cruza también con otros antecedentes, como por ejemplo que el riesgo país en Chile está llegando a su menor nivel en 18 años. Tratemos de hacer como una convergencia, digamos, de varios de esos factores. Ahora que ya pasaron las pasiones, por decirlo así, electorales y estas frases que se pronuncian en el fragor de una campaña, con paño un poco más frío y sin la necesidad o de defender a rajatabla el legado y lo hecho en materia económica o la destrucción completa, digamos, de lo que se ha hecho en materia económica, ¿cómo habría que interpretar, digamos, todas estas señales? Bueno, yo básicamente interpretaría como un buen punto de partida para un gobierno. Uh-huh. O sea, pensemos en la situación que estábamos hace 4 años atrás, que teníamos un desequilibrio muy grande en la economía, teníamos la inflación acelerando rápidamente, teníamos un desequilibrio externo significativo, y todavía había todo un ajuste que hacer, en lo cual se tuvo que invertir buena parte del 2022 y 2023. Entonces, ese es un buen punto de partida. Se han ido despejando ciertos temores, por ejemplo, en el IPOM anterior hubo toda una discusión en torno al tema del mercado del trabajo. Vemos hoy día en el IPOM ahora de diciembre que más bien se moderan esos juicios, porque se ve un comportamiento también más moderado de las remuneraciones, que es lo que iba a ocurrir, y un comportamiento más dinámico del empleo. O sea, en aquella época estábamos en la cifra esa de los 143 empleos creados en 12 meses. Ahora no estamos a 143, estamos a 145.000. O sea, estamos 1.000 veces por encima de esa cifra. Uh-huh. Entonces, esa combinación, por supuesto que es
es una combinación que es positiva y además que no guarda desequilibrio a su interior, porque uno, ¿cierto?, puede crecer más rápido, pero si al mismo tiempo está incubando presiones inflacionarias, desequilibrios externos, va a tener que hacer un ajuste después, pero esa no es la situación que tenemos hoy día, y eso, por supuesto, que ayuda. Y para el próximo año también vamos a tener un poco más de viento de cola, ¿eh? Porque vemos que el precio del cobre está muy favorable, el precio del petróleo ha estado bajando, en términos de intercambio están mejorando de manera significativa. El crédito está empezando a mejorar un poco por el lado del crédito comercial, o sea, las empresas. Así que hay una serie de elementos para ver las cosas de manera positiva, y pensar que el primer desafío, ¿cierto?, es asegurar que se mantenga esa dinámica, y luego, por supuesto, irle agregando factores que ayuden a dinamizar la economía y que todo el mundo pueda participar de esos beneficios. Ya, ahora, usted cuando, digamos, hace esta definición, proyectándola hacia adelante, entendiendo que en el próximo gobierno nos vamos a encontrar probablemente con algunas cosas que el gobierno que asuma va a tener que cumplir, ¿no? Hemos visto a José Antonio Kast prometer rebaja de impuestos, una reducción del tamaño del Estado. Déjeme preguntarle qué impacto fiscal real podría tener una agenda de este tipo. Bueno, una rebaja de impuestos depende de si está compensada o no compensada fiscalmente, ¿ah? Uh-huh. Recordemos que durante un buen tiempo, ¿cierto?, este gobierno propuso una rebaja de la tasa de impuestos de primera categoría, el impuesto a las utilidades de las empresas, pero propuso una rebaja compensada fiscalmente, para que no hubiera, ¿cierto?, un deterioro de las cuentas fiscales. Entonces, eso todavía, ¿cierto?, en lo que sean las decisiones que tome el próximo gobierno, esa va a ser una decisión bien importante. O sea, digamos, lo que se está viendo es que está en sus objetivos más inmediatos reducir esa tributación en las empresas, pero hay que ver si está adecuadamente compensado o no. Eso, en fin, ahí se verá cuando haya una propuesta más específica. Y respecto al tamaño del Estado, bueno, eso ya cae en un plano más ideológico, ¿ah? Y por supuesto los gobiernos tienen sus preferencias ideológicas, pero lo que tenemos que tener claro es que en Chile, más allá de las ideologías, hay una serie de factores que están presionando constantemente las cuentas fiscales, el gasto en particular, la más importante de las cuales es el envejecimiento de la población. Y el envejecimiento de la población significa más gasto en pensiones y más gasto en salud, ¿eh? Y hemos visto todos los últimos años, ¿cierto?, presiones importantes por aumentar el gasto en salud. De hecho, todos estos años el gasto en salud ha estado aumentando a razón de 1.500 millones de dólares por año, por lo menos, ¿eh? Y eso no tiene que ver con ideología, tiene que ver, ¿cierto?, con un factor demográfico, que significa que nuestra población mayor de 60 años va a estar creciendo al 4% por año durante toda la próxima década. Entonces, junto con, en fin, los temas que sean más ideológicos, siempre son legítimos, también hay que ser pragmáticos y reconocer cuáles son factores más estructurales que están incidiendo sobre las finanzas públicas, y ver cómo resolverlo. Ahora, ¿existe espacio, en su mirada, por supuesto, para bajar impuestos sin afectar la sostenibilidad de las finanzas públicas o aumentar el endeudamiento? Bueno, en su momento nosotros presentamos o hicimos una propuesta de una rebaja compensada de impuestos de primera categoría. Así es. En ese momento, en fin, ya nos empezábamos a acercar a las elecciones, no había mayor disposición de la oposición a legislar sobre eso, y ese fue un proyecto que quedó archivado, porque hay un documento que es público, pero la posibilidad de hacerlo existe, y no solo existe la posibilidad de hacer una rebaja compensada, sino que en esa combinación hacer una combinación más pro crecimiento, más pro inversión, y el tema de la inversión, por supuesto, es importante. Vemos que uno de los factores que está dinamizando la economía hoy día, 7% de crecimiento de la inversión está estimando el Banco Central para el 2025,
y un crecimiento también de 5% del próximo año, que yo creo que se va a quedar corto. ¿Se va a quedar corto? Yo creo que sí, porque si uno mira lo que ha estado pasando con el catastro de proyectos de inversión de la Corporación de Bienes de Capital, ha subido ha subido sistemáticamente para este periodo en cada una de sus actualizaciones los últimos 2 años. Y eso todavía no incorpora el efecto que está teniendo el subsidio a la tasa hipotecaria, que ya está prácticamente agotado, prácticamente se han agotado los cupos que se crearon, y eso ha permitido agilizar sustancialmente la venta de viviendas nuevas, y eso también va a ayudar a que el sector de la construcción se sume a este aumento de la inversión que se prevé para el próximo año. ¿Usted cómo evalúa el clima de inversión actual? Bueno, este catastro al que yo me refiero son proyectos que no es que estén en la imaginación o en el deseo de alguien, porque son proyectos que están aprobados por los directorios de las empresas. Uh-huh. Y eso, por supuesto, ha estado liderado por la minería y por la energía. Hay muchos proyectos mineros, no todos están en este catastro, hay por lo menos 20.000, 30.000 millones de dólares de proyectos que todavía ni siquiera se han incorporado al catastro. Y en el lado de la energía, yo diría que ahora con la aprobación ambiental para la línea Quimarlo Aguirre también se está resolviendo un cuello de botella importante que teníamos en el sector. Ministro, estamos conversando con el exministro de Hacienda, Mario Marcel. Desde su experiencia, hoy día, ¿cuál es el principal riesgo económico para Chile? ¿El escenario externo, la política interna, falta de acuerdo? ¿Cuáles pueden ser hoy día los riesgos para la economía chilena? Bueno, hay riesgos externos, lo menciona el Banco Central en el informe Uh-huh. de ayer, porque todavía hay muchas dudas sobre la base de este boom que ha habido en los mercados financieros en torno a la inteligencia artificial, a la industria de inteligencia artificial. Eso todavía existe el riesgo de que haya una corrección del mercado importante, y eso por supuesto tendría muchas repercusiones. En el caso de los riesgos internos, a ver, yo diría, bueno, primero hay ciertas tareas importantes que cumplir, que estas cifras ya más positivas y más estables de crecimiento le vayan llegando a las personas. Y creo que, por supuesto, también la conducción de todo lo que resta de consolidación fiscal va a ser importante. Ahora ya se aprobó el presupuesto para el próximo año, ¿cierto? Va a implicar ya reducir el déficit estructural a 1% del producto. Así que eso está también relativamente encaminado, pero por supuesto siempre la consolidación fiscal es algo que cuesta, en que uno tiene que calibrar muy bien, ¿cierto? Lo que quiere recortar con lo que se puede recortar. Entonces, esos son temas, creo yo que son temas importantes para los próximos meses, pero en términos de riesgos, yo miraría más afuera que adentro, la verdad, en este momento. Ya, hablemos un poquitito de eso, el viento de cola, por ejemplo, respecto del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, o el conflicto en Venezuela y la posición de Estados Unidos. ¿Cuánto de eso también puede generar una cierta inestabilidad considerando la cercanía geográfica, digamos, de la situación? El único continente en estricto rigor que no está enfrentando un conflicto bélico, al menos al día de hoy. Así es, o sea, es un tema preocupante. Es un tema que, en fin, uno ve los actores de esto y bueno, la verdad es que es bastante complejo para nosotros como región enfrentarnos a esta situación. O sea, pensemos que hasta ahora la situación en Venezuela ha afectado mucho a la región por la vía de la migración. Millones de venezolanos que han salido básicamente del resto de América Latina, pero un conflicto bélico, por supuesto, en una situación de otra magnitud, que quizás no tiene un impacto económico tan grande, porque hoy día, ¿cierto?, Venezuela no es lo que era en el pasado en términos de
producción de petróleo. Los precios del petróleo, los combustibles son mucho más sensibles a lo que ocurre en el Medio Oriente, a otras partes del mundo. Pero para una región que no ha tenido conflictos bélicos por décadas, por supuesto que es una situación preocupante. Déjeme preguntarle a propósito del debate que se instaló durante esta semana respecto, por ejemplo, a la fusión de ministerios, en fin, más allá de eso, porque no quiero llevarlo a una determinación que probablemente además no conocemos en detalle cómo debería funcionar, pero sí respecto del perfil de una figura como José Luis Daza, que tanto ha sido mencionado para hacerse cargo de o Hacienda o eventualmente, no sé, algún ministerio o la fusión de ministerios. ¿Cuál es la opinión que tiene usted, José Luis Daza? Sí, bueno, José Luis es un economista muy calificado, con mucha experiencia hasta ahora hasta hace poco en el mundo financiero, ahora, cierto, en Argentina ha estado mucho más involucrado en política pública. Uh-huh. En fin, es una persona muy calificada y muy respetada. Ahora entiendo que eso quedó sujeto a, no sé, varios actores que tienen que resolver sobre una materia de ese tipo. Ahora, pero a propósito de lo que usted menciona de los tri-ministerios, hay que recordar que eso ya se ha hecho en Chile en otras oportunidades. Así es. De hecho, hoy mismo hay un biministro que está actuando como tal. Uh-huh. Pero yo en esto quisiera aprovechar ese viento de cola, digamos, para decir que uno de los problemas serios que tenemos en materia de gestión pública en Chile es la rigidez de las estructuras ministeriales. Porque en otros países, y en Chile ocurrió también en el pasado, cuando empieza un gobierno, normalmente busca estructurar la administración pública de una manera que sea más funcional a sus propósitos. Y eso implica fusionar, separar ministerios, crear ministerios nuevos, eliminar otros, etcétera. Eso en Chile no se puede. Y por eso recurrimos a esta figura de los biministros o triministros. Pero cuando esos biministros o triministros se nombran, se dan rápidamente cuenta de que los ministerios igual tienen su propia estructura, tienen sus propias dinámicas. No es como fusionar instituciones. Ojalá que eso, que es un tema que surgió en algún momento en el debate constitucional, aprovechemos de pensar cómo podemos generar esa flexibilidad al comienzo de una administración, que parece bastante lógico. Si el presidente de la República se va a hacer cargo del gobierno, ¿ya? ¿Por qué no puede, cierto, estructurar el gobierno de la manera que le parezca más adecuada? Eso en la gran mayoría de los países del mundo funciona de esa manera, pero desgraciadamente que en Chile no. Ya, ahora, digamos, ¿por qué hemos tenido y después desaparecen esta idea de fusionar ministerio? Porque ya tuvimos triministerio también, como recordaba usted. ¿Por qué cree que no termina siendo permanente? ¿Tiene que ver con los énfasis que le quiere imprimir cada gobierno o tiene que ver con alguna cuestión más estructural? No, tiene que ver con que no es posible fusionar las instituciones. Uno puede nombrar a la misma persona a cargo de dos ministerios, pero esos dos ministerios siguen funcionando de manera casi independiente uno de otro. Entonces, o sea, es como un saludo a la bandera en el fondo. Uno debería tener un sistema más institucionalizado que permita, cierto, fusionar instituciones. Nosotros hoy en Chile, si quisiéramos fusionar ministerios, tenemos que llevar un proyecto de ley al Congreso. Tenemos que fusionar las plantas de personal. Eso se puede demorar más que la duración de un gobierno. Piense usted que la CMF, ¿cierto?, que se creó a partir de la fusión de la Superintendencia de Valores y Seguros y la Superintendencia de Bancos hace ya 6 años, todavía tiene a su interior dificultades para hacer funcionar bien estos equipos. Entonces, esta administración pública que funciona como islas es algo que dificulta la gestión, y yo creo que uno de los grandes temas que deberíamos pensar para la reforma del Estado es cómo darle mayor flexibilidad en ese sentido.
Ministro, para terminar, en la lógica y en el entendido, ¿no?, de que los desafíos que enfrenta un gobierno siempre van acompañados también de avatares que son, digamos, difíciles de predecir. Uno puede más o menos proyectar o asumir que hay ciertas cosas que eventualmente puedan ocurrir, pero otras que por supuesto no se pueden ni siquiera anticipar, ¿no? Pero sí hay ciertos elementos que van a acompañar al próximo gobierno, entre los cuales está un mejor precio del cobre también. Hablemos un poquitito de eso, que no lo hemos mencionado, al menos no así como en el detalle, de lo que puede significar en términos virtuosos para las arcas fiscales también. Sí, bueno, el precio del cobre está subiendo un peldaño adicional. En general, en los últimos años hemos tenido buenos precios del cobre, y eso tiene que ver con cuestiones más estructurales en la economía mundial, que es, ¿cierto?, la mayor demanda por cobre, derivado de la electromovilidad y todos los esfuerzos que hacen los países por reducir emisiones de carbono. Eso es lo que, y al mismo tiempo, no hay muchos proyectos nuevos de cobre, de minería de cobre en el mundo. O sea, Chile en realidad concentra la mayor proporción de proyectos de inversión en este momento en cobre en el mundo, ¿eh? Entonces esos dos factores de demanda y oferta son los que están actuando. Mayor precio del cobre, por supuesto, que es beneficioso para las arcas fiscales, beneficioso para la balanza de pago. Lo que parece ser es que digamos, forma parte de un ciclo que ya empezó hace un tiempo atrás de mejoras sostenidas de precio del cobre. Muchos analistas así lo habían venido anticipando y ahora lo estamos viendo en la práctica. Entonces eso significa un alivio adicional, excepto para las finanzas públicas, y un incentivo a ir avanzando con los proyectos de inversión que están hoy día ya iniciándose, y otros que todavía podrían sumarse en los próximos años. Muy bien, pues. Mario Marcel, muchas gracias por estar conversando con nosotros, ¿eh? Un abrazo. Muchas gracias, Juan Manuel. Y muy buen día a los auditores y auditoras de Radio Infinita. Gracias, muchas gracias, Mario.